Bueno, buenos días a todos y a todas. Ya dijo Callas, pero el frío que hace. Bueno, vale, pues mira, hoy vamos a dar la segunda parte de la charla, ¿no? Sobre la mente. Este, ya sabéis, es un tema que pertenece al curso básico de Teosofía elaborado por un compañero de la rama Esperia de Madrid que se llama Carlos Pérez. Esta segunda parte comprende los 9 últimos capítulos de este tema de la mente, ¿no? Los 5 primeros vamos a hacer una pequeña descripción breve y sencilla de lo que es la mente desde el punto de vista del Vedanta. Los 2 siguientes, el sexto y el séptimo, hablaremos un poco, es un complemento de los 5 primeros, ¿no? Y hablaremos pues de lo que es una mente fragmentada y de lo que es una mente íntegra. Y los 2 últimos, que son el octavo y el noveno, uno está dedicado a hablar del yoga, que ya más o menos también haremos una breve descripción y rápida y sencilla, y concretamente hablaremos del Raja Yoga, ¿no? Que es el tipo de yoga que habitualmente se enseña de una forma mayoritaria en casi todas las escuelas de Sanatana Dharma. Y el último capítulo es sobre la meditación, los pasos que se deben dar en el proceso meditativo. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues la charla la he estructurado para que dure más o menos sobre hora y media o un poquito más, ¿no? Depende si me extiendo o me alargo en alguna consideración, pero bueno, trataré de ser lo más breve posible. Bien, bueno, pues entonces vamos a empezar con ese primer capítulo, que es la mente según el Vedanta, ¿no? Yo voy a seguir el organigrama que sigue el autor del trabajo, que siempre que empieza cada capítulo hace una pequeña descripción, hace una serie de consideraciones y después empezamos a desglosarlos. Y aquí entonces empieza el Vedanta y dice, bueno, el Vedanta considera que tiene 4 funciones o cuatro aspectos o características, que son Chitta, Manas, Buddhi y Ahankara. Chitta es la capacidad de crear imágenes mentales. Manas es la construcción de la cadena de imágenes mentales, Buddhi es la luz de la intuición reflejada en la mente y Ahankara es el centro de la individualidad. Bien, vamos a empezar a desglosar eso. Bien, antes de empezar con el desglose me gustaría citar aquí una reflexión de tipo conceptual que creo que no sé si lo dije en la primera parte de la charla, si lo dije lo voy a repetir aquí, que es la diferente visión con que se contempla la mente desde la cultura occidental y concretamente en la cultura oriental desde el punto de vista del Vedanta. Bien, en la cultura occidental se considera que la mente es la que dota de consciencia a la persona, al individuo, para realizar cierto tipo de funciones cognitivas. En cambio, en el Vedanta es todo lo contrario, la consideración es totalmente opuesta. Se considera que la consciencia, entre comillas, el ser, es el que dota de operatividad no solamente a la mente, sino también al cuerpo y a los diferentes órganos. Por lo tanto, la consciencia se refleja, se proyecta sobre la mente. Y esto nos puede llevar a la ilusión o a la falsa idea o falso concepto de que la consciencia está alojada, depositada en la mente, cuando no es así. La consciencia solamente está alojada o depositada en el Atma, lo que conocemos como el ser. Bien, bueno, pues dicho esto, entonces vamos a enfocar qué es eso de la mente según el Vedanta. Bien, en el Vedanta a la mente se le conoce con la palabra, tal como lo veis ahí, Antakarana o Antarkarana. Las 2 palabras son correctas. Es una palabra de origen sánscrito que a su vez está formada por 2, Antar y Karana. Antar significa interno, Karana significa órgano sensorial o causa. Por lo tanto, la mente, según el Vedanta, sería ese órgano sensorial interno, esa causa interna. En el Vedanta se considera la mente como una entidad genérica, global, que por lo tanto, como ese órgano sensorial, esa causa interna que hace de vínculo entre la parte física y la parte espiritual. Esto tiene una equivalencia o una equiparación a lo que se considera en Teosofía el Antakarana. El Antakarana, sabéis que en Teosofía se le conoce también con el famoso nombre del hilo de plata, ¿no? Que hace de vínculo entre la mente superior y la mente inferior, y por lo tanto también hace de vínculo
entre los 4 cuerpos del cuaternario inferior, que es la parte más física, burdo, grosera, de la constitución del ser humano, y los 3 cuerpos de la tríada superior, que vienen a ser la parte más sutil, ¿no? La parte más espiritual de la constitución del ser humano. Bien, dicho esto, ya como pequeña introducción, vamos a hablar qué es eso del Vedanta, ¿no? El Vedanta es la filosofía de los Vedas. Los Vedas, como sabéis, son las sagradas escrituras hindúes. De hecho, la palabra Veda es una palabra sánscrita que a su vez está formada por 2, Veda y Anta. Veda se refiere a los 4 escritos védicos sagrados hindús, y Anta significa pues el fin. Por lo tanto, el Vedanta es el fin de los Vedas. De hecho, el Vedanta pertenece a una de las 6 escuelas filosóficas de la India, lo que se conocen como asticas o asticas, no sé cómo se pronuncia exactamente en sánscrito. Y el Vedanta, dentro del Vedanta hay distintas corrientes, bastantes corrientes, más de las que yo me imaginaba. Porque hasta ahora yo creía que había como 3 o 4, pero bueno, yo voy a citar aquí unas 3 o 4 porque no tiene objeto de la charla citar a todas, ¿no? Estamos hablando de la corriente monista, la dualista, la no dualista, y ya modernamente hay 2 corrientes que se le llaman el Neo-Vedanta y el Advaita Vedanta. El que es más conocido en nuestra cultura occidental es el Advaita Vedanta, ¿no? Que es el que lo introdujo Swami Vivekananda, ¿no? De todas formas, todas estas corrientes de pensamiento que existen dentro del Vedanta, todas comparten la misma fuente de información, que son 3, que son los Upanishads, que en realidad son los últimos Vedas, los Brahma Sutras y el Bhagavad Gita, que es lo que no sé si de una forma correcta o incorrecta la gente lo conoce como la Biblia del yoga, no lo sé. Bien, bueno, pues hecha ya esta pequeña introducción de lo que es la mente y de lo que es el Vedanta, vamos a ver qué es lo que dice el Vedanta sobre la mente. El Vedanta dice que la mente tiene 4 aspectos o 4 funciones que veis ahí, que son Chitta, Manas, Buddhi y Ahankara. Chitta es la capacidad de crear imágenes mentales. Manas es la capacidad de, con estas imágenes mentales creadas por Chitta, crear una corriente de imágenes mentales que fluye a través del campo de nuestra mente o el campo de nuestra conciencia. Lo veremos ahora más adelante. Buddhi es la luz de la intuición, de la conciencia, que ilumina nuestra mente. Y Ahankara es el centro de la individualidad, lo que normalmente se conoce como el yo individual, el yo personal, y lo que en la cultura occidental se conoce como el ego. ¿De acuerdo? Bien, estos 4 aspectos o funciones, como veis, son distintas, porque ya tienen características y funciones distintas de por sí, pero eso no impide que trabajen de una forma coordinada, conjunta, para presentar a la mente como una unidad íntegra, un conjunto, digamos, armonioso y de funcionamiento único, ¿no? De hecho, a nivel coloquial se los compara con los radios de una rueda, cuyo centro es el yo, aquel que no toma contacto con el mundo, sino a través de ellos. Bien, para rematar este capítulo, hacer aquí una pequeña reflexión o advertencia. En casi todas las culturas, bueno, en casi todas no, en todas las culturas antiguas, tanto sean de origen oriental como origen occidental, no existe en ellas digamos, diferenciación entre los diferentes componentes psíquicos de la personalidad, de tal forma que la palabra mente se usa de una forma genérica, global, de tal forma que engloba no solamente las emociones, sino también engloba los diferentes aspectos de la conciencia. Es decir, si os acordáis de la primera parte de la charla, cuando hablábamos de esto, decíamos de que no existe una diferenciación clara entre conciencia y consciencia. Por lo tanto, es importante tener esto en cuenta cada vez que tratemos de coger un tema del Vedanta o lo queramos leer o interpretar, Es un concepto más bien genérico, ya lo vimos antes. Bien, bueno, pues entonces, hecha ya esta pequeña introducción, vamos a entrar en la materia, ¿no?
Y vamos a hablar entonces de la primera facultad o capacidad de la mente, que es chitta, ¿no? Y el autor del trabajo dice aquí, chitta es la capacidad o facultad de la mente que nos permite formar imágenes mentales. Y lo hace a través de tres fuentes de alimentación o de tres fuentes de información, que son la percepción sensorial, la memoria, la imaginación, y a partir de ahí chitta crea las imágenes mentales. Bien. También dice, las imágenes no son solo visuales, sino un agregado de las impresiones de los distintos sentidos recibidos a través de nuestros órganos sensoriales, ¿no? Bien, bueno, vamos a desglosar un poco esto. Bien, según veis aquí el organigrama, chitta es la capacidad o facultad que nos permite crear imágenes mentales. Bien, ¿qué son eso de las imágenes mentales? Las imágenes mentales no son solamente imágenes visuales, sino que son un agregado más de las diferentes impresiones o atributos sensoriales que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos. ¿De acuerdo? De tal forma que chitta también, o estas imágenes mentales, son el mecanismo de la percepción que nos permite crear una idea o un concepto o un modelo o forma de algo. Esto es un concepto importante que lo iremos viendo ahora a continuación. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, podríamos hacer una definición más exacta, más precisa de lo que es chitta. Chitta es entonces esa capacidad o facultad que nos permite conjuntar, conglomerar todas esas imágenes parciales o atributos sensoriales que recibimos a través de nuestros sentidos para formar una única imagen compuesta. Para entender esto o comprenderlo un poco mejor, vamos a recurrir al doctor Taylor, que se me olvidó, iba a citarlo en la primera parte, pero se me olvidó citarlo. Bien, cuando estaba hablando antes del Vedanta y de cómo se contempla la mente en el Vedanta, es importante destacar que hace miles de años hubo un grupo de sabios hindús, que se conocen como rishis, que ya adelantándose con mucho a su tiempo, a su cultura, a su civilización, pudieron tener el interés por saber qué era eso de la mente, que fue lo que les llevó a investigar y a realizar ese estudio tan profundo y tan analítico de lo que es la mente y sus mecanismos de funcionamiento, que aparecen expuestos en el Vedanta. ¿De acuerdo? Digamos, la comprensión de este estudio no es fácil, ¿no? Si no se tienen ciertas ideas o ciertos conocimientos o conceptos de la filosofía hindú, ¿no? Y por lo tanto, a lo largo de estos 5 primeros capítulos vamos a estar recurriendo a este famoso Dr. Taiming, ¿no? El Dr. Taiming fue un reconocido teósofo hindú, que creo que era profesor de química en la Universidad de la India, y este señor era un profundo conocedor no solamente del sánscrito, sino del Vedanta, que fue lo que le permitió presentar este estudio analítico y tan profundo de la mente y sus mecanismos de funcionamiento de una forma más asequible, más fácil de asimilar y de comprender, ¿no? Y lo realizó a través de una serie de artículos publicados en la revista de Theosophies. Estos artículos fueron posteriormente, recopilados en un libro que se titula, pues, La mente y la conciencia según la psicología hindú. Pues bien, hecha esta pequeña introducción que yo me había olvidado de citaros cuando estaba hablando del Vedanta, chitta entonces es esa capacidad o facultad de conjuntar todas esas imágenes parciales para formar una única imagen compuesta. Y el Dr. Taiming nos lo explica de la siguiente forma, y utiliza la imagen que tenemos nosotros de una naranja. En la imagen que nosotros tenemos de una naranja se hallan las cuatro atributos sensoriales o 4 imágenes parciales, que son el del aroma, color, sabor y textura. Pues bien, la función de chitta es coger estos 4 atributos sensoriales o 4 imágenes parciales, conjuntarlas, conglomerarlas y presentarlas como una única sola imagen compuesta,
que es la imagen que nosotros tenemos de una naranja. Además de esto, Chita tiene otra capacidad muy importante, que es que cuando uno de estos atributos sensoriales falta, Chita tiene la capacidad de sustituirlo por los de su propia imagen o arquetipo guardado en la memoria. Esto era una cosa que ya lo considera también actualmente la ciencia, y lo habíamos citado en la primera parte de la charla, si alguno de vosotros lo recuerda. Y esto daría la explicación del por qué se producen las ilusiones ópticas. Y además también explica el por qué cuando nosotros vemos una naranja con una presentación atractiva, hermosa, podamos imaginarnos su sabor. Y esto tiene una enorme importancia para entender o comprender el origen, la génesis de los deseos. Por lo tanto, esta imagen completada artificialmente por Chita puede desencadenar en nosotros el deseo de querer experimentar ese atributo sensorial que falta. Es decir, cuando nosotros vemos una naranja con una presentación atractiva o hermosa, pues Chita puede desencadenar en nosotros el deseo de querer experimentar el dulzor del zumo de esa naranja. ¿De acuerdo? Bien. Referente a esta capacidad o facultad de Chita, hemos citado de las 3 fuentes de información de las cuales se nutre Chita, que son estas 3: imaginación, percepción sensorial y memoria. La única que no he citado hasta ahora es imaginación. He citado la memoria, la percepción sensorial, y la que queda es la imaginación. En el Vedanta se considera que la mente, la imaginación como facultad en la mente, tiene la misma consideración que en la cultura occidental. Hay 2 tipos de imaginación: la imaginación reproductiva y la imaginación creativa. La imaginación reproductiva es aquella capacidad o facultad que nos permite reproducir ideas, conceptos, formas o modelos de algo que ya previamente hemos experimentado a través de los sentidos y que recuperamos a través del almacén de la memoria. Y la imaginación inventiva, creativa, es la capacidad de crear ideas, conceptos o formas o modelos de algo sin que los hayamos previamente experimentado a través de nuestros sentidos. Es decir, es la capacidad que nos permite crear ideas originales. Y con respecto a las ideas es importante tener en claro lo siguiente: antes de que una idea tome cuerpo o se materialice como tal, ha nacido previamente como una imagen. Es decir, cualquier idea ha nacido previamente como una imagen. Esto es muy importante. Bueno, iba a citar aquí algo, pero me puedo ir, sobre todo por la imaginación creativa, pero lo dejaré para el final, sin dar tiempo. Bien, bueno, pues dicho esto, vamos a pasar al segundo capítulo, que es Manas, Manas, según el autor del trabajo, que hace aquí unas pequeñas consideraciones, que es la introducción que hace en cada capítulo, dice: Manas es la facultad de crear una sucesión de imágenes mentales que fluyen ininterrumpidamente. Manas comparte la misma raíz que la palabra latina manare, significa manantial, manar, y después dice: la corriente de Manas es guiada por la ley de asociación, después construimos una red de asociaciones, etcétera, etcétera. Bien, vamos a desglosar un poco esto. Repito, Manas es la capacidad que permite o que nos permite crear con las imágenes mentales creadas por Chita una sucesión de las mismas que fluye de una forma ininterrumpida por el campo de nuestra consciencia, dando lugar a lo que se conoce como el flujo del pensamiento. Manas es una palabra de origen sánscrito que significa el principio mental, el pensamiento en el ser humano. A su vez, desde otro punto de vista etimológico, la palabra manas comparte la raíz con la palabra de origen latino manare, que significa manantial, brotar, fluir. Por lo tanto, manas nos sugiere que es ese fluir, ese flujo, ese manantial, de ideas, ese brote de ideas a través del campo de nuestra mente, que es lo que se conoce como el flujo del pensamiento.
Y ahora vamos a decir otra cosa antes de entrar en este organigrama que he puesto aquí. Vamos a decir, ¿qué es eso de la corriente de manas? La corriente de manas no es más que esa cadena o esa sucesión de imágenes mentales, ¿no?, que fluye a través del campo de nuestra consciencia o el campo de nuestra mente. Estas imágenes mentales no se suceden unas a otras de una forma aleatoria ni fortuita, sino que lo hacen a través de las leyes de asociación, que son las que nos permiten crear una red de asociación de ideas basadas en atributos como clasificaciones, circunstancias, deducción, razonamiento y otros atributos, las cuales poco a poco van creando en nosotros un condicionamiento. Y esta es la explicación del por qué la mayor parte de nosotros tendemos a asociar las ideas siempre de la misma forma, del mismo modo. Y esto nos conduce, según nuestro organigrama, que después de la red de asociación de ideas se crea un flujo de ideas que fluye de una forma ininterrumpida por el campo de nuestra mente, que es lo que se conoce como el flujo del pensamiento, ¿no? Entonces aquí el autor del trabajo se hace o nos hace una pregunta y dice: ¿cuál sería la próxima idea en aparecer en el campo de nuestra mente? Pues si tenemos en cuenta este organigrama de funcionamiento, tendríamos que de los deseos que nos conducen a múltiples cursos posibles, que son posibilidades, esta nos conduce a la corriente de manas. La corriente de manas, a través de las leyes de asociación, que es lo que hemos dicho antes, nos conduce a crear redes de asociación de ideas, que es lo que da lugar al flujo de ideas y, por lo tanto, al flujo del pensamiento. Pues bien, de los múltiples cursos posibles, si nosotros filtramos o eliminamos aquellos que provienen de estímulos sensoriales externos o estímulos externos, solamente nos quedarían los deseos de kama. Kama, como sabéis, es la suma de todos nuestros deseos presentes en un momento dado, concreto. Por lo tanto, kama es la que, de una forma decidida o más o menos sutil, dirige la corriente de manas a través de las leyes de asociación, que fue lo que da lugar al flujo del pensamiento. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el autor del trabajo al final recurre a una reflexión de William James. No sé si os acordáis en la primera parte de la charla que habíamos citado que William James fue el padre de la psicología moderna en Estados Unidos. Bien, este señor, con respecto al flujo del pensamiento, hacía la siguiente reflexión. Decía que la conciencia no suele mostrarse a sí misma en fragmentos, es decir, fragmentada. Por lo tanto, palabras como cadena, sucesión, no la definen correctamente, no son quizás palabras que la definan correctamente. Por lo tanto, la conciencia no está articulada, no es articulada, sino que es fluida. Y por consiguiente, palabras como manantial, río, corriente, flujo, son quizás metáforas o palabras que la definan más correctamente. Por lo tanto, en adelante él llamaba flujo del pensamiento, flujo de la conciencia o de la vida subjetiva. Bueno, esto nos lleva entonces al siguiente capítulo, que es el tercer aspecto de la mente, que es buddhi, ¿no? Y el autor del trabajo dice aquí: buddhi es la luz de la conciencia que ilumina las imágenes mentales, dándole significado y sentido. Por lo tanto, buddhi es un concepto que está asociado a luz, iluminación, comprensión. Y dice también después: buddhi, como propiedad en el manas, es el reflejo de la intuición y del principio de sabiduría de nuestro yo superior e individualidad. Bien, vamos a desglosar un poco esto. Bien, buddhi, tal como veis aquí, es la luz de la conciencia que ilumina y da significado a todas las imágenes mentales creadas por Chitta. Por lo tanto, es la que da contenido y significado a todos nuestros contenidos mentales. Dicho la definición de otra forma más coloquial, buddhi es la capacidad o la facultad de la mente que nos permite comprender y entender todo aquello que percibimos o experimentamos. ¿De acuerdo?
Bueno, para comprender un poco todo esto vamos a recurrir al ejemplo de cuando nosotros estamos leyendo pues, un texto o un libro. Nosotros cuando estamos leyendo un libro o un texto podemos conocer las letras y por lo tanto el abecedario, podemos conocer las palabras, que es lo que se conoce como el léxico, podremos conocer la gramática, que es lo que permite hacer la construcción de las frases, pero si nosotros no conocemos el significado de las palabras, lo que se conoce como la semántica, no podemos entender ni comprender el mensaje que quiere transmitir el autor del libro. Por lo tanto, Budi, desde esta perspectiva, no es más que una facultad, o es la facultad de la intuición, que cuanto más se refleja en la mente, más nos va a permitir alcanzar distintos niveles de comprensión de los diferentes niveles de la realidad. Por lo tanto, Budi no es más que el reflejo en la mente del verdadero principio búdico en el hombre. Es decir, Budi no es más que la expresión de la intuición y de la sabiduría. Y este Budi contemplado de esta forma es integrador. Y por lo tanto, su reflejo en la mente es el que nos permite encontrar leyes, significados y modelos de algo. Como siempre, para comprender un poquito todo esto, porque esto parece un poquito una entelequia, vamos a recurrir al Dr. Tainin, a ver qué es lo que dice el Dr. Tainin con respecto a Budi. Y el Dr. Tainin dice que Budi es la capacidad o facultad de la mente que nos permite conocer, comprender. Además, es la capacidad o la facultad de la mente que nos permite relacionar el sujeto con el objeto, de tal forma que la penetración del objeto en el sujeto y de la penetración de las imágenes mentales en el sujeto, por una parte, y por otra parte, la iluminación de la mente por la luz de la conciencia, ambas son obra de Budi. Por lo tanto, Budi no solamente participa de la naturaleza del sujeto, sino también participa de la naturaleza de aquel elemento espiritual que queda atrapado o aprisionado en la mente. Por lo tanto, Budi es un elemento espiritual en la constitución de la mente, porque está relacionado con el espíritu. Y de hecho, en realidad Budi, y esto ya es otra definición más, no es más que la proyección o el reflejo del espíritu en el campo de la mente. Y esta, a su vez, no deja de ser más que otro reflejo, otra proyección del espíritu, pero a un nivel más bajo. Bien, pues lo he dicho despacio porque es una retahíla de definiciones, porque merecía la pena. Bueno, pues entonces vamos al último capítulo, ¿no? O a la última función de la mente, que es Ahankara, ¿no? Y aquí el autor del trabajo también hace otra pequeña introducción con unas consideraciones y dice: Ahankara es el centro singular desde donde se proyecta la luz de la consciencia, entre comillas o entre paréntesis, Budi, que ilumina la mente. Bien, vamos a desglosar un poco esto, ¿no? Bien, bueno, y aquí ya no sé si lo puse aquí, Ahankara, sí. Ahankara, como hemos dicho, es ese centro singular desde donde se proyecta la luz de la conciencia o también de la consciencia. De hecho, el autor del trabajo utiliza las dos palabras. No sé si por un error tipográfico o porque verdaderamente no existe mucha diferencia entre conciencia y conciencia, como hemos dicho antes, ¿no? Que ilumina nuestra mente. Ahankara es una palabra de origen sánscrito que a su vez está formada por dos. Ahan, que significa yo, y kara, cosa creada por. Por lo tanto, Ahankara, mediante una traducción literal, sería cosa creada por el yo. Por lo tanto, Ahankara en el Vedanta viene a representar lo que se conoce como el yo personal o el yo individual, y lo que en nuestra cultura occidental se conoce como el ego, el yo de nuestra vida mental. ¿De acuerdo? Bien. Ahankara, además, es ese yo más íntimo de nuestra vida mental, aquel que siempre lo percibimos como algo permanente, inalterable, a pesar de las múltiples experiencias cambiantes que vamos, viviendo o experimentando a lo largo de nuestra vida. Además de eso, Ahankara
es la expresión del yo de nuestro, es la expresión del yo de nuestra consciencia individual, o la expresión de nuestra consciencia individual, que es el que hace que nosotros nos sintamos singulares, distintos, únicos, diferentes a los demás. Por lo tanto, Ahankara es el responsable de crear en nosotros la falsa idea o el falso concepto de separatividad, y por lo tanto responsable de los sentimientos de separatividad y de sufrimiento, ¿de acuerdo? Pero no lo he puesto aquí, pero bueno, Ahankara está estrechamente relacionado con Chitta y con Manas. Por lo tanto, de acuerdo a lo que acabamos de decir, Ahankara no es más que la expresión de nuestra individualidad. Por lo tanto, Ahankara hay que contemplarlo como un sentimiento de yoidad. Y cuando este sentimiento de yoidad es fuerte o muy fuerte, acaba nubilando la luz de Buddhi, que, como sabéis, la luz de Buddhi es la luz del conocimiento, de la sabiduría. Esto, pero por otra parte, iba a decir otra cosa, pero por otra parte, habíamos dicho que Ahankara es la expresión de nuestra individualidad, como chispas que somos de ese fuego divino, del fuego de la vida. Y como sabéis, cada chispa de este fuego divino o de fuego de la vida pertenece a la unidad, y además en cada una de ellas está reflejado el todo, contiene el todo, pero con la particularidad que cada chispa de este fuego de la vida o fuego divino lo expresa de una forma diferente. Esto es lo que hace que nosotros seamos, cada uno de nosotros, distintos, diferentes a los demás. Y esto es gracias o debido a la presencia del ego, de Ahankara. Es lo que nos hace distintos, diferentes a los demás. Porque si no seríamos clones, porque todos pertenecemos a la unidad. Ahankara es el que nos imbuye de individualidad y nos hace ser diferentes y distintos a los demás. Esto nos lleva a una conclusión, que es la siguiente. En el momento o el instante en que hay conocimiento, entre comillas, Buddhi, no puede haber un yo o un testigo individual que conozca, entre comillas, Ahankara. Por lo tanto, en el momento que hay yoidad, lo que se conoce como Ahankara, no puede haber conocimiento, entre comillas, Buddhi. Por lo tanto, son dos conceptos opuestos, pero no quiere decir que sean incompatibles. Y veremos la reflexión que va a hacer el Dr. Taimin a este respecto. Y antes de abordar esa reflexión, me gustaría citar aquí de cómo se ve en el Vedanta Ahankara. En el Vedanta Ahankara, que es lo que conocemos nosotros como ego, se considera que no se debe, poder, no voy a decir poder, no se debe ni eliminar ni debilitar. Y el ejemplo de ello son los maestros, los grandes maestros del Vedanta, que en algún momento a lo largo de su vida espiritual han alcanzado la iluminación y dan testimonio de ello, ya que pueden convivir perfectamente con el ego, pero sin estar plenamente identificados con él. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos convivir con el ego? Yo sé que esto que estoy diciendo a alguno de vosotros os puede chocar, y a lo mejor alguno de vosotros no esté de acuerdo, pero bueno, lo hablaré o lo profundizaré un poquito más adelante en el último capítulo de la charla, cuando hable de la meditación. ¿Cómo podemos equilibrar o modelar y convivir con el ego? Pues a través de la práctica, por ejemplo, de Vairagya, ¿no? Que es el practicar el desapego, ¿no? A las necesidades y a los deseos que provienen del ego. Otra forma de equilibrarlo, de moldearlo, purificarlo, porque hay distintas palabras que nos pueden llegar incluso a trascenderlo, ¿no? Sería pues a través de sattva, una de las tres gunas, ¿no? La práctica de la pureza, ¿no? Mientras que las otras dos, rajas y tamas, lo desequilibran, lo exacerban, ¿de acuerdo? Además, en el Vedanta se le considera a Ahankara, se le considera y se le llama como el muñeco, ¿no? ¿Y qué es eso del muñeco? Creo que lo habréis escuchado ya seguramente muchas veces, ¿no? El muñeco no es más que ese personaje
que nosotros vamos interpretando a lo largo de nuestra vida. Y además, y esto es muy importante, es el vehículo que utiliza el Atman, el ser, para expresarse, para manifestarse. El problema es que a lo largo de nuestra vida nosotros acabamos identificándonos con este vehículo, con este personaje que es irreal, ilusorio, y no nos acabamos identificando con el conductor del vehículo, que es el Atman, el ser. Ahí radica el problema, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo profundizaré un poquito más adelante. Ahora voy a decir la reflexión. Predomina más la Ahankara que el personaje, que el ser. ¿Cómo? Predomina más el Ahankara que el ser. Sí, en nuestra vida diaria, desgraciadamente, para la mayoría de nosotros sí, porque nos acabamos identificando más con el personaje que con el ser, que es el vehículo, que es el que utiliza. El ser utiliza a Ahankara como vehículo de expresión en este mundo físico, no en el plano físico. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que nos dice el Dr. Twining a este respecto? El Dr. Twining dice que si nosotros examinamos nuestra vida mental, encontraríamos nuestras imágenes mentales, todas nuestras experiencias, y veríamos cómo ambas se congregan, se concentran en un centro de conciencia egoico, que se conoce como Ahankara, claro, que es el que los conjunta, los conglomera para presentarlos como una unidad íntegra y de funcionamiento armónico, de tal forma que si no existiese este centro egoico de conciencia como tal, nosotros no podríamos tener una vida mental significativa, ya que todas nuestras imágenes mentales y todas nuestras experiencias quedarían esparcidas a lo largo y ancho del campo de nuestra mente sin que nada o nadie las pudiera unir, conglomerar, conformar, para formar una vida mental significativa y por lo tanto una vida diferente a la vida de los demás, personas o individuos. Bien, ¿qué es lo que nos quiere decir el Dr. Twining a este respecto? Que nosotros no podemos prescindir del ego. En el momento que prescindamos del ego, seríamos personas psicóticas, seríamos personas débiles mentalmente, con lo cual sería verdaderamente, no digo imposible, pero muy difícil que una persona pudiese alcanzar la liberación o la iluminación. Porque una persona débil psicológicamente no puede establecerse metas, y la meta para alcanzar la liberación es una meta que requiere una determinación muy fuerte, una valentía e incluso una serie de objetivos que si una persona débil psicológicamente no sería capaz de alcanzar. Pero bueno, repito, en el último capítulo haré una reflexión sobre esto, de por qué de todas estas afirmaciones. No son afirmaciones gratuitas. Bien, bueno, pues entonces ya he hecho esta digamos, explicación así breve, sencilla de los cuatro aspectos importantes de la mente según el Vedanta. Vamos a hablar de los dos siguientes capítulos, ¿no? Que son un complemento a este, ¿no? Que son la mente fragmentada y la mente íntegra. Bien, hasta ahora hemos visto que el aspecto positivo de Ahankara era pues el darnos una vida mental significativa, hacernos diferentes a los demás. Pero como sabéis, el ego o Ahankara tiene un aspecto negativo, ¿no? Y el aspecto negativo es que contribuye a que nosotros a lo largo de nuestra vida vayamos creando una mente fragmentada. ¿Y qué es eso de una mente fragmentada? Bien, pues la presencia del ego en la mente distorsiona nuestra percepción de la realidad. ¿Qué es eso de distorsiona nuestra percepción de la realidad? Esto es fácil de explicar y lo más fácil de entender. Nosotros percibimos a través de nuestros órganos sensoriales y, como sabéis, nuestros sentidos de por sí tienen una serie de limitaciones. Si vamos, por ejemplo, a la visión, nosotros no podemos percibir luz más allá de la frecuencia del violeta. Si vamos a la audición, nosotros no podemos percibir sonidos agudos más allá de los 20.000 hercios, y así con los demás sentidos. Y si nos comparamos con la capacidad sensorial de otras especies de animales, como sabéis, teniendo en cuenta que supuestamente somos la especie más evolucionada, estamos en franca desventaja. No obstante, teniendo en cuenta todo esto,
Sin lugar a dudas, el elemento más distorsionador y más limitante y filtrador es la presencia del ego. ¿De acuerdo? Hasta ahora hemos hablado en este último capítulo de la Ahankara, desde el punto de vista del Vedanta, qué era eso del ego, ¿no? y cuáles eran sus mecanismos de funcionamiento. Pero ahora lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la psicología. ¿Qué es el ego? El ego no es más que una entidad psicológica que nosotros vamos creando año tras año a lo largo de nuestra vida con nuestros conocimientos y experiencias. De tal forma que ambos factores se congregan, se concentran en un centro de conciencia egoico que polariza y tiñe todas nuestras relaciones con todo aquello que nos rodea. De tal forma que nos sale este pequeño organigrama, que el ego, el yo, unido al deseo, dirige nuestra mente a través de dos mecanismos de funcionamiento, que son: esconde lo temido, y a través de un mecanismo de autodefensa, magnifica lo deseado, y a través de un mecanismo de autodefensa esconde lo temido. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a la presencia del ego en nuestra mente, casi todos nosotros tenemos la tendencia, debido a la presencia de ese ego, a magnificar siempre lo deseado, y a través de un mecanismo de autodefensa a esconder lo temido, o a esconder lo que tememos, o aquello que pueda suponer una amenaza a nuestra posición o a nuestra situación. Para comprender esto vamos a recurrir al ejemplo fácil, como puede ser pues cuando afrontamos una situación conflictiva, bien derivada de una situación o una actuación incorrecta por nuestra parte. La mayor parte de las veces el ego, debido a este mecanismo de autodefensa, va a buscar culpas y responsabilidades, o descargar responsabilidades, bien en otras personas o bien en las circunstancias, nunca en sí mismo. ¿De acuerdo? Y esto explicaría el porqué, qué es lo que, el porqué, de la sombra, qué es lo que esa figura que creó Carl Jung, ¿no? Que decía que la sombra no es más que una estructura psicológica donde el ego, el yo, esconde todos aquellos aspectos o características de sí mismo que no le gusta ni aceptar ni reconocer, y las esconde ahí. ¿De acuerdo? No vaya a ser que nosotros nos demos cuenta, lo descubramos y por lo tanto cambiemos de actitud o de conducta, y esto lo cual lo debilitaría a él. ¿De acuerdo? Ese es el mecanismo que tiene el ego. ¿Esto a qué nos lleva? Pues esto nos lleva a que a lo largo de nuestra vida, debido a esta filtración, a esta distorsión de la percepción de la realidad, debido a la presencia del ego en nuestra mente, nosotros vayamos construyendo año tras año una mente fragmentada, por lo tanto una mente parcial, condicionada, que nos va a impedir no solamente alcanzar una comprensión profunda de nuestra propia realidad interna, sino también una comprensión profunda y de la realidad objetiva que nos rodea. Es decir, nos va a impedir alcanzar una comprensión global del proceso total y global de la vida. Nos va a hacer vivir en un mundo, en una realidad irreal, ilusoria, que es lo que se propugna desde hace miles de años en la cultura oriental como maya. Vivimos en un mundo irreal, ilusorio. ¿De acuerdo? Ahora vamos a explicar el porqué. Voy a introducirme aquí un poco, que esto no es una afirmación gratuita del Vedanta, Esto incluso hoy en día la sociedad, nuestra cultura occidental lo acepta perfectamente. Pero antes de hablar de eso, os voy a poner otro ejemplo de por qué este mecanismo de autodefensa distorsiona tanto nuestra percepción de la realidad. Un ejemplo muy básico de ello es cuando alguien se dirige a nosotros. Cuando alguien se dirige a nosotros, sea un compañero, un amigo o quien sea, la mayor parte de las veces, dependiendo de las personas y de lo trabajado que esté,
debido a la presencia del ego, a este mecanismo de autodefensa, la mayor parte de veces, en este tipo de situaciones, todos casi reaccionamos igual. Nos ponemos a la defensiva, adoptamos una postura de autodefensa y tendemos a interpretar lo que nos está diciendo esta persona como si nos estuviera pidiendo o reclamando algo, o como si nos estuviera recriminando alguna actitud o conducta por nuestra parte, cuando en realidad la persona que está hablando con nosotros está tan inmersa en su problemática que es totalmente ajena a esa impresión que nosotros estamos realizando. Y aquí se produce lo que se conoce como escucha activa y escucha pasiva, que ya sabéis lo que es, que muchas veces cuando alguien nos está hablando, automáticamente mediante ese mecanismo de autodefensa, estamos ya elaborando respuestas mentalmente para contestarle, que a veces incluso lo interrumpimos, o a veces estamos elaborando esas respuestas y en ese momento estamos dejando de prestar atención a lo que nos dice, con lo cual, al perder atención a lo que nos dice, perdemos información. Por lo tanto, acabamos haciendo una interpretación parcial, particular y subjetiva de lo que nos está diciendo, que después al final poco o nada tiene que ver con lo que nos quería decir esta persona. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo así dicho de una forma breve. Yo sobre esto ahora quiero deciros una cosa, que es la visión que tiene la ciencia. Por eso digo que no es una afirmación gratuita del Vedanta esto que proponía ya desde la cultura oriental distintas disciplinas, no solamente el mundo del yoga, incluso dentro del budismo, y etcétera, etcétera, de que vivimos un mundo real ilusorio. Esto también tiene una explicación científica, lo digo para las personas que les gusta pasar toda esta información por el filtro del conocimiento científico. Veamos, creo que en la primera parte de la charla, y aquí no sé si lo cité, en esta ya no me acuerdo, cuando hablaba de Chita, habíamos dicho de que las ilusiones ópticas tenían su origen por la existencia de un punto ciego en el órgano de la visión, en nuestros ojos, lo sabéis, ¿no? Bien, pues a nivel psicológico nosotros también tenemos puntos ciegos, es decir, nosotros tenemos dentro de nuestra experiencia personal puntos ciegos, es decir, tenemos zonas donde todos nosotros tenemos la tendencia a bloquear la atención y autoengañarnos. A estas zonas se le conocen como zonas muertas o lagunas mentales, que solemos rellenar con fantasías, imaginaciones e incluso procesos racionales. Esto tiene una explicación. Ya hace años, en distintas universidades, tanto americanas como europeas, se hicieron investigaciones cogiendo a un grupo de personas con determinado estrato cultural, por lo tanto con determinada tendencia religiosa, política, ponerlos en una sala, proyectarles una serie de imágenes o escenas, en otra sala coger a otro grupo de personas con otro estrato cultural, por lo tanto con otra formación cultural, con otra tendencia política y religiosa, y ponerles las mismas escenas. Después se les preguntaba a cada grupo qué interpretación habían realizado de lo que habían visto. Y se encontraron que ya en el primer grupo se encontraron ya con personas con distintas interpretaciones, a pesar de tener las mismas tendencias culturales, políticas, y etcétera, etcétera. Y esas diferencias incluso llegaban a ser abismales cuando nos comparaban con el segundo grupo, viendo las mismas escenas. Lo cual quiere decir que nosotros interpretamos toda la información que recibimos a través de nuestros sentidos, nuestros órganos sensoriales, hacemos una interpretación particular, subjetiva de la misma, que da lugar a que vivamos en un mundo, en una realidad que poco o nada tiene que ver con la realidad objetiva que vemos. Vivimos en un mundo real ilusorio. Esto tiene que ver mucho, desde el punto de vista de la ciencia, con lo que se conoce como el parpadeo atencional. Nosotros perdemos información, lo habíamos creo que citado en la primera parte de la charla, no sé si lo dije, pero yo creo que sí, de que a través de nuestros órganos perdemos cierta información
porque tenemos un punto ciego, que es la explicación de por qué se producen las ilusiones ópticas. Pero hay otro mecanismo que no podemos evitarlo, que es un mecanismo inherente al funcionamiento del cerebro, a través del cual perdemos muchísima información, y al perder información, por lo tanto, como nos hemos dicho, esa información que perdemos crea esas lagunas mentales, que son las que rellenamos con fantasías, imaginaciones y procesos racionales. Por eso hacemos interpretaciones parciales y, por lo tanto, interpretaciones irreales, ilusorias. ¿Qué es eso del parpadeo atencional? El parpadeo atencional es una figura que se descubrió no hace muchos años y que trae un poco de cabeza a los psicólogos y a los neurólogos que lo están investigando. Y es un mecanismo de funcionamiento del cerebro que no podemos evitar, aunque veremos más adelante, se puede modular, se puede minimizar a través de la meditación. Este mecanismo de funcionamiento del cerebro se cree que es para evitar de saturarse de información. Y se ha descubierto de que cuando al cerebro se le somete a una cantidad de información sensorial, que cuando estos estímulos sensoriales sobrepasan, creo que entre los 10 o 20 estímulos por segundo, automáticamente el cerebro desconecta la atención, no desconecta, digamos, físicamente, desconecta la atención de ese órgano sensorial. Se incomunica de ese órgano sensorial para no recibir más información. Y lo hace durante un cierto tiempo que se ha medido, entre 100 y 500 milisegundos. Este tiempo a vosotros os parecerá muy pequeño, pero a lo largo de una charla, de una exposición o de una visualización, se produce muchas veces. Y por lo tanto, ese tiempo se convierte en bastante. Y por lo tanto, es mucho tiempo y por lo tanto se pierde mucha información. Y eso es lo que contribuye a lo que hemos dicho antes, a rellenar esos vacíos con imaginaciones, fantasías e interpretaciones racionales. Este es un mecanismo que tiene nuestro cerebro y que no podemos evitarlo. Y está relacionado también con lo que se conoce como el parpadeo visual. Por eso se llama parpadeo atencional. Sabéis que el parpadeo visual tiene un objetivo físico, que es proteger nuestros ojos ante agentes externos, polvo, gases y también otra función fisiológica, que es lubricar el ojo. Pero después tiene una función psicológica, que sabéis que muchas veces cuando estamos recibiendo mucha información o estamos muy alterados, cerramos así el ojo. ¿Y qué hacemos cuando cerramos el ojo? A nivel psicológico nos estamos desconectando la atención de esa cosa que nos está recibiendo. Es un mecanismo inconsciente a nivel psicológico que hacemos. Por eso se le llama parpadeo atencional. Y de hecho nosotros en el parpadeo visual, creo que, si no recuerdo, parpadeamos creo que 20 veces por minuto, o me parece, o así, no me acuerdo ya. Por eso le llaman parpadeo atencional. Bien, bueno, pues entonces vamos al siguiente aspecto, que es lo de la mente íntegra. Bueno, hemos visto que la parte positiva de Ahankara era el que nos daba o proporcionaba una vida mental significativa, nos proporcionaba individualidad. Por lo tanto, es el que nos permite movernos en el mundo físico. Después teníamos que el aspecto negativo del ego, de Ahankara, era que a lo largo de la vida, a lo largo de estos años, íbamos construyendo una mente fragmentada, y acabamos de ver cuál era el problema de tener una mente fragmentada, ¿no? Por lo tanto, ahora, ¿cuál es la consecuencia? Para que una mente sea útil, necesaria al ser, al Atman, tiene que ser una mente íntegra, no puede ser una mente fragmentada, porque la mente íntegra es la que nos va a permitir, va a ser la antesala para conseguir la calma mental, que es imprescindible en el proceso meditativo. ¿Y qué es eso de la mente íntegra? Bien, pues para conseguir una mente íntegra se realiza a través de dos vías, que son el renovar de contenidos mentales la mente y de cambiar de actitudes. En este capítulo no me voy a meter en cambiar actitudes,
porque tampoco el autor del trabajo lo hace y yo tampoco lo voy a hacer, pero simplemente el cambiar actitudes os podría decir, aunque lo citaré más adelante, la práctica de llama y me llama. Eso ya sería suficiente para cambiar de actitudes y lograr una mente íntegra. Y con respecto, que es lo que verdaderamente ahora vamos a hablar, es cómo podemos cambiar de contenidos mentales, ¿no? Para lograr una mente íntegra. Pues a través de 4 pasos, que son, primero, vaciar la mente de contenidos confusos. Segundo, tener una actitud crítica filosófica. Tercero, aceptar la incertidumbre. Y cuarto, no obsesionarse. Vamos a hablar un poco de ellos. Bueno, ¿qué es eso de vaciar la mente de contenidos confusos? Pues eso significa que nosotros debemos distinguir lo que conocemos de lo que solo suponemos. Y lo que conocemos debe ser un conocimiento claro y preciso. Por lo tanto, el tener contenidos confusos en la mente solamente nos conduce a tener dudas y contradicciones, no solamente en nuestro pensar, sino también en nuestro actuar. ¿De acuerdo? Segundo, tener actitud crítica filosófica. ¿Qué significa eso de tener actitud crítica filosófica? Pues eso significa que no siempre debemos aceptar aquellas ideas, bien porque provengan de ambientes seguros, como puede ser el ambiente familiar, o bien porque provengan de personas supuestamente autoridades en cierto tipo de materias. Necesitamos crear y desarrollar y fortalecer lo que se conoce como juicio o criterio propio. Por lo tanto, para tener juicio o criterio propio debemos contrastar las evidencias y suponer lo menos posible. Bueno, como podéis imaginar, el tener juicio propio no solamente es importante para la vida espiritual, sino también para la vida cotidiana, porque si no tienes juicio propio, además vivimos en una sociedad con tanta información que si no tienes juicio o criterio propio, estaremos dando bandazos por todas las partes, ¿de acuerdo? Esto tendría una cierta conexión con la famosa discriminación. Bien. Esto después aquí nos lleva estos 2 pasos. Al renovar, digamos, al renovar de contenidos mentales en nuestra mente y por otra parte a cambiar de actitudes, esto contribuye a que nosotros vayamos construyendo una mente íntegra. Al tener una mente íntegra, como he dicho antes, es el paso previo que nos va a facilitar mucho alcanzar la calma total, una mente con calma total. ¿Qué es eso de una mente en calma total? No es una mente en calma total, no significa una mente, digamos, inactiva, ociosa, sino que significa una mente activa pero libre de distracciones o ansiedades. Esa es una mente en calma total, libre de ansiedades y distracciones, pero activa. Y esto es un paso importante porque al tener la calma mental o tener la calma mental, la luz de Budi puede reflejarse en ella. Y el ejemplo de esto sería el reflejo de los rayos de sol sobre la superficie del agua. Cuando nosotros vemos la superficie del agua de un mar, de un lago, de un río, cuando está totalmente en calma, vemos que los rayos de sol se reflejan perfectamente. En cambio, si la superficie del agua está agitada, bien sea por el viento o cualquier otro elemento distorsionante, los rayos del sol no pueden reflejarse en él o se reflejan muy difícilmente, con mucha dificultad. Pues eso pasa con la mente. Si no tenemos la mente en calma total, la luz de Budi no se va a poder reflejar en ella y por lo tanto no vamos a poder realizar uno de los pasos importantes del proceso meditativo, que es lo que vamos a hablar a continuación. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues entonces ahora vamos ya a los 2 últimos capítulos. Bueno, voy bien de tiempo, creo, ¿no? Vamos a los 2 últimos capítulos, que son el 8º y el 9º. El 8º es una pequeña descripción de lo que es el yoga, ¿no? Bueno, la mayor parte de vosotros, yo no os conozco a todos, pero bueno, pero casi todos. Ya sabéis lo que es el yoga, porque practicáis el yoga, ¿no? Pero bueno, voy a hacer aquí una pequeña descripción, ya que viene en el tema, no lo voy a olvidar, ¿no? Entonces, hay un montón de definiciones de lo que es el yoga, ¿no? Y yo voy a usar una de ellas.
Yoga es una disciplina filosófica donde se nos imparte una enseñanza con una serie de prácticas o herramientas que ambas juntas nos permiten lograr la alineación de la personalidad con el ser. Esta es una de las definiciones que hay. En nuestra cultura occidental, como sabéis, el yoga últimamente se ha puesto de moda y hay muchas corrientes, bueno, hay unas cuantas disciplinas de yoga que se practican en nuestra sociedad occidental. Quizás, sin lugar a dudas, la más conocida es el Hatha Yoga, porque quizás por su aspecto físico o su orientación física, pues, o fue la primera que le introdujeron aquí en nuestra sociedad, no lo sé, eso es la más conocida. Pero también porque nosotros en el mundo, en nuestra cultura occidental, tenemos más bien una tendencia a lo físico y no a lo espiritual. Entonces quizás es la que más se practique. Aunque también hay otro tipo de yoga, mucho más exigente a nivel físico, que es el Iyengar Yoga, que fue creado en pleno siglo XX, en el año 1900, por ahí, en la India, por un famoso yogi que también se llama BKS Iyengar. Pero bueno, yo de lo que voy a hablar aquí es del Raja Yoga, que es la disciplina de yoga que mayoritariamente se suele impartir en todas las escuelas de Sanatana. ¿Y qué es eso del Raja Yoga? Bien, pues el Raja Yoga es una de las disciplinas del yoga que pertenece a una de las escuelas más antiguas, escuelas filosóficas más antiguas de la India, que es la Sankhya. El Raja Yoga es un yoga de síntesis, donde se fusiona o se sintetiza la práctica de tres tipos de yoga, que es Karma Yoga, el yoga de la acción, el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, y el Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento, ¿no? Por lo tanto, conocimiento, devoción y acción en la misma dirección. Seguramente, frase que la habréis escuchado muchas veces a Kailas, ¿no? Por lo tanto, el Raja Yoga, aunque decir que actualmente también hay otro yoga por ahí circulando, también creado, creo que en el siglo XX, a través de otro famoso yogi hindú que se llama Sri Aurobindo, que propugna un yoga también sintético que le llama Agni Yoga. Lo cito como comentario, como información adicional. El Raja Yoga llegó a nosotros fundamentalmente gracias a la aportación inestimable de un famoso sabio hindú, un rishi, conocido como Patanjali, que nació en el año 256 a.C. en Cachemira, al norte de la India, y este señor, o este sabio hindú, tuvo la brillantísima idea, en su época, porque esto fue una cosa rarísima, por lo menos para mí, tal como lo veo, de recopilar toda esa información y dejarla por escrito en los famosos Yoga Sutras de Patanjali. Porque en aquella época, hasta no hace muchos años, la tradición, en el mundo hinduista, en la mística hinduista, era transmitir la información, el conocimiento, de maestro a discípulo. Y discípulo no era cualquiera, lo elegía el propio maestro. Hoy en día, afortunadamente, no es así, afortunadamente, ¿no? Sabéis que hoy en día puede asistir cualquiera, entrar en cualquier ashram o cualquier centro o escuela de yoga y se le imparte la información, se le imparte la disciplina. Antes no era así, Bien, bueno, pues este señor Patanjali, a través de sus famosos Yoga Sutras, él decía que el yoga era la ausencia de perturbaciones en la mente, ¿no? Y él, en sus famosos Yoga Sutras de Patanjali, él nos habla del famoso sendero ótuple, de los 8 pasos de Patanjali, ¿no? Que son 8 pasos que son excluyentes, de tal forma que el incumplimiento de uno de ellos impide no solamente el impedimento a lo mejor del siguiente, pero por lo menos de los siguientes, que son estos que aparecen aquí: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. Bien, llegado aquí a este punto, yo no voy a entrar en profundidad de esto, porque esto aún tiene bastante enjundia, Seguramente lo habréis escuchado muchas veces a Kailas
en algunas charlas, en algunos talleres. Yo solamente lo voy a citar, porque si no nos alargaríamos muchísimo en la exposición. Para el que quiera profundizar en eso, yo aquí me voy a atrever a recomendaros un libro de nuestro maestro Madhava, que son los famosos Yoga Sutras de Patanjali, esclarecidos por Madhava, es el título del libro. Digo esclarecidos, que es una palabra muy, muy, muy precisa, no interpretados, esclarecidos. Fijaros en el matiz, esclarecidos, no interpretados. Si queréis profundizar, ese es aparte que también podéis hacerlo a través de la asistencia a talleres o charlas que da Kailash, que está continuamente dando sobre eso. Bien, estos 8 pasos, que son excluyentes, los vamos a dividir en 3 grandes bloques. Primer bloque va a ocupar los 2 primeros, Yaman y Yama. Este primer bloque tiene como objetivo preparar al alumno, al practicante, para adquirir unas ciertas condiciones, tanto éticas, morales como psicológicas, que le van a permitir cumplir o realizar los demás pasos. Y vamos por el primero, Yama. Yama, como sabéis, es el comportamiento que debemos evitar. Niyama es el comportamiento que debemos promover. Y ahora tendríamos que entrar en detalle cuáles son esos comportamientos. Repito, Madhava, libro de Madhava. Bien, después el segundo bloque comprende los 3 siguientes pasos, Asana, Pranayama y Pratyahara. Este segundo bloque tiene como objetivo eliminar todas las fuentes de perturbación o distorsión sensorial en nuestra mente, para poder realizar el proceso meditativo. Entonces, dentro de estos 3 tenemos, primero, asana. ¿Qué es la asana? Las asanas son ese conjunto de posturas físicas que tienen un montón de beneficios, que ya lo sabéis. Yo solamente voy a citar uno, que es lo que interesa para esta charla de hoy, que es lograr un cierto dominio del cuerpo físico, de tal forma que nos permita mantener la postura, es decir, mantener la asana en el proceso meditativo. Como sabéis, la asana que se recomienda para el proceso meditativo, por una serie de ventajas que tiene, que ya no os voy a repetir, que las conocéis perfectamente, es la postura de loto o semiloto. Pero evidentemente, como sabéis, no todo el mundo la puede hacer, y por lo tanto no debe ser ninguna cortapisa el que no pueda nadie realizar la postura de la asana para dejar de meditar. Se puede meditar sentado, no acostado, acostado no, porque normalmente tendemos a relajarnos y a veces quedarnos dormidos, con lo cual pierdes la consciencia, aunque hablan también de una meditación consciente por ahí, en sueño lúcido tal, pero bueno, no me voy a meter en eso. Bien, con respecto a la asana, me gustaría decir una cosa aquí, y creo que voy bien de tiempo, ¿no? Bueno, por lo siguiente, esta afirmación de que la asana tiene unos enormes beneficios, que se lleva diciendo desde el mundo del yoga desde hace miles de años, y como sabéis que hoy en día la ciencia está cada vez investigando más sobre el yoga y sus consecuencias y sus beneficios, hoy en día esto lo corrobora totalmente la ciencia, y os voy a decir el porqué. A ver, ¿cómo lo puedo expresar para organizar las ideas? Hasta hace muy pocos años, en nuestra cultura occidental, incluso dentro de la cultura oriental, en algunas corrientes de pensamiento orientales, no en todas, en algunas corrientes de pensamiento oriental, se miraba al cuerpo como algo que podía ser un obstáculo, como algo, a ver, no sé qué adjetivo usar, un poco algo grosero ahí, contaminante, que no era muy bueno en el camino espiritual. Hoy en día, tanto en esas culturas orientales que pensaban así, como en nuestra cultura occidental, se contempla al ser humano como un ente global, donde hay una estrechísima relación entre mente y cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo y la mente se consideran y por lo tanto de una forma conjunta, y no se ve a la mente como un obstáculo para vivir la vida plenamente, y que pueda ser un obstáculo, repito, para alcanzar la liberación o la iluminación. ¿Por qué digo esto? Porque hasta en nuestra cultura
Hasta hace pocos años había una separación, una dualidad entre mente y cuerpo. Y esto fue debido pues, a un gran pensador francés que fue Descartes, que vivió ahí, fue un filósofo, un matemático, bueno, políglota, era de todo, ¿no? Que hizo un montón de aportación al conocimiento de la sabiduría humana. Este señor, no sé por qué razón, pasó quizás a través del imaginario popular, es más conocido por la famosa frase de pienso, luego existo. Pues con esa frase estableció hasta nuestros, casi hasta pocos años, una diferencia entre mente y cuerpo, que pervivió durante muchísimos siglos. Hasta no hace muchos años que pues a través de ciertos neurólogos, concretamente un portugués que se llama Antonio Damasio, no sé si se pronuncia Damasio o Damasio, este neurólogo, que se le conoce como el neurólogo de las emociones, de gran prestigio internacional, publicó hace años un libro que se titula El error de Descartes, donde estableció lo siguiente, y decía: en un principio fue el ser, por lo tanto, primero somos, luego pensamos, y más tarde vienen los sentimientos, que son los que están relacionados con los pensamientos. Él, a través de una serie de pruebas e investigaciones, llegó a demostrar que las emociones están estrechamente vinculadas, o nuestro estado emocional está vinculado con nuestro cuerpo, por lo tanto, con nuestras posturas corporales. Ejemplo, se ha comprobado que las personas que, por ejemplo, caminan, o cuando van andando, caminando, encorvadas, con la cabeza hacia abajo, tienen la tendencia a experimentar emociones negativas en un porcentaje mayor que las personas que andan con la cabeza erguida. Otro ejemplo sencillo, ritus faciales. El ritus facial influye también sobre nuestro estado emocional. Creo que muchas veces lo habréis escuchado acá en las clases, decir, sonreír. El forzar una sonrisa, aunque no te apetezca, eso no sé si lo habréis experimentado alguna vez, cambia a nivel interno tu estado emocional. Es decir, que los ritus faciales cambian. Por eso hay esa imagen idealizada de que la mayor parte de los grandes maestros siempre están sonriendo. No sabemos si es sonrisa forzada o es sonrisa de felicidad. Están trabajando su estado emocional. Bien, llegado aquí a este punto, me gustaría también citaros a una persona que es una neurocientífica española, que se llama Nazaré Castellanos, que tiene dos libros preciosos, que se llama La neurociencia del cuerpo y El espejo del cerebro. Esta mujer, que es joven, es una chica, yo la llamo chica porque es joven, yo soy mayor que ella, y entonces esta chica lleva, creo que ya más de 15 años meditando, y por lo tanto, como es científica, lleva años investigando los efectos que tiene la mente, que tiene la meditación sobre la mente, y concretamente sobre el cerebro, porque es científica, claro, ¿no? Y últimamente está dedicada a investigar la estrecha relación que hay entre la meditación, la mente, con el funcionamiento de ciertos órganos de nuestro cuerpo. Ella concretamente está enfocada sobre los pulmones, sobre el corazón, los pulmones y los intestinos, últimamente. Y tiene unas conclusiones verdaderamente muy interesantes, donde realmente se demuestra que hay una estrechísima relación del cuerpo con nuestra mente. Por lo tanto, no podemos prescindir del cuerpo. Ya no, el cuerpo no es un obstáculo que nos impida utilizarlo en nuestro proceso de liberación o de iluminación espiritual. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues ya me he extendido un poquito. Bien, vamos a hablar entonces del segundo paso, que es el pranayama. Pranayama, como sabéis, se nos enseña una serie de técnicas de respiración consciente, que nos enseñan a respirar de una forma más correcta. ¿Cuál es el objetivo del pranayama? Sabéis que hay, lo sabéis perfectamente, que hay distintos objetivos, ¿no? Hay distintos objetivos. Ese es un mantra.
valga la interrupción. Un mantra, mira, viene bien que nos interrumpa un mantra. Bien, pues entonces, que decía sobre el pranayama, que se me fue un poco el santo al cielo, decía que está muy relacionado con las emociones. El objetivo del pranayama, en este caso concreto a lo que a nosotros nos interesa, porque tiene distintos objetivos, el pranayama es empezar a conseguir la calma mental, el construir la paz, lo que muchas veces o escuchamos a Kailas y a Madhava, ¿no? Cuando nos habla, cuando el proceso meditativo, empezar la sesión con una sesión de pranayama para empezar a construir la paz, la calma mental. Ese es el objetivo del pranayama, ¿no? En este caso concreto, aparte de otros objetivos. Decir que a través, actualmente la ciencia, como investiga todo esto de la meditación y a ver cuáles son sus efectos positivos y tal, ¿no? Se ha demostrado científicamente que cualquier técnica de respiración consciente, cualquier técnica, de las que nos enseña y otras que hay por ahí, influye sobre nuestro estado emocional. Concretamente, actúan sobre la amígdala, que es la parte del cerebro que tiene que ver más con las emociones negativas. Por tanto, nosotros, creo que lo habéis experimentado alguna vez, muchas veces se nos dice, cuando estás muy alterado emocionalmente, en el momento que haces 2 o 3 simplemente respiraciones completas, parece que ya cambias tu estado emocional. Es que estás actuando sobre la amígdala, y la amígdala actúa sobre tus emociones negativas, las calma. ¿De acuerdo? Bien, después tenemos pratyahara. Pratyahara es la abstracción de los sentidos. ¿Qué es eso de la abstracción de los sentidos? Pues es el eliminar toda fuente de distracción sensorial, es decir, desconectar la mente de todo aquel impulso o estímulo sensorial que nos pueda llegar, como paso previo al proceso meditativo. Un ejemplo de abstracción sensorial lo realizamos habitualmente en casi todas las clases de yoga, ¿no? Cuando se termina la clase, casi siempre sabéis que se remata con una relajación. En la relajación nos dice, se acuesta usted en la esterilla, cierre los ojos. En el momento de cerrar los ojos ya estamos haciendo una abstracción sensorial, estamos haciendo la abstracción visual, porque desconectamos nuestra mente del órgano de la visión, porque a través de ellos ya no nos van a llegar imágenes visuales que nos puedan producir distracción. Esa es una abstracción visual, por lo tanto una abstracción sensorial, un ejemplo. Bien, y después llegamos al meollo de la cuestión, lo más importante, que es el tercer bloque, que es el proceso meditativo, que son los 3 pasos, dharana, dhyana y samadhi. ¿Qué es dharana? Dharana es la concentración. ¿Qué es eso de la concentración? El enfoque de la mente en el objeto del pensamiento o en el objeto de la meditación. El enfocar la mente en el objeto del pensamiento o en el objeto de la meditación. Dhyana. ¿Qué es dhyana? Dhyana es verdaderamente cuando se comienza el proceso meditativo, es la meditación. ¿Qué es eso de la meditación? Pues no es más que una introspección en el objeto del pensamiento. ¿Y cómo se logra? A través de volver la conciencia hacia adentro, para alcanzar niveles más profundos de comprensión sobre el objeto del pensamiento. Lo veremos ahora más adelante en este último capítulo. Y finalmente tenemos samadhi, el último estado, que es el que dice Patanjali, que es el objetivo final del yoga. El yoga, como sabéis, es una palabra que significa unión. Por lo tanto, para Patanjali, el yoga se culmina en el proceso de samadhi, es percibir el ser y por lo tanto la unión con el sol. Ese es el objetivo final del yoga. ¿De acuerdo? El samadhi. Ahora hablaremos de este tema. Bien. Bueno, pues entonces, esto es explicado de una forma así breve, sencilla, lo que es el Raja Yoga, ¿no? Bien, pues ahora vamos al último capítulo, ¿no? Y este último capítulo son los 4 pasos que se deben dar para que se dé el proceso meditativo. Bien, para darse el proceso meditativo ya no lo puse aquí porque no me entraba, ¿no? Y como no me entraba, pues los voy a citar oralmente. ¿Y qué son? La atención, la concentración, la meditación
y la contemplación. Estos son los 4 pasos que se deben dar en cualquier proceso meditativo. Y vamos a ver, ¿qué es eso de la atención? En el yoga, a la atención se le enfoca o se le llama o se le conoce como la atención plena. También se le llama atención consciente. ¿Qué es eso de la atención plena? Pues no es más que la implicación plena en todo lo que pensamos y hacemos. Dentro de la atención hay diferentes niveles, de tal forma que nosotros no solamente debemos estar atentos a lo que es evidente, sino también que debemos estar atentos a lo que, digamos, a los distintos significados o implicaciones que subyacen en cualquier hecho cotidiano. ¿De acuerdo? Después tenemos la concentración. ¿Qué es eso de la concentración? Bueno, pues la concentración no es más que el enfoque de la mente en el objeto del pensamiento. En este proceso, bueno, antes de decir esto, el objeto, cuando hablamos del enfoque de la mente en el objeto del pensamiento o en el objeto de la meditación, cuando me refiero a un objeto, sabéis que en las diversas técnicas de meditación, el objeto puede ser una frase, una obra de arte, una idea, un concepto u otra cualquier cosa. En el proceso de concentración, nosotros debemos estar atentos a las redes de asociaciones y utilizarlas de tal forma que podamos observar a ese objeto de distintos ángulos o perspectivas. Y esto es muy importante, porque no solamente nos va a permitir alcanzar la concentración, sino mantenerla en el tiempo. Porque si no logramos mantener la concentración en el tiempo, no va a poder darse el proceso meditativo. Porque no solamente es importante alcanzar la concentración, sino mantenerla. ¿De acuerdo? Bien, después tenemos la meditación. La meditación, como hemos dicho antes, no es más que una introspección en el objeto del pensamiento. Y lo logramos a través de volviendo la conciencia hacia adentro. Y al volver la conciencia hacia adentro, lo que estamos es tratando de buscar o alcanzar niveles de comprensión más profundos sobre ese objeto del pensamiento o sobre ese objeto de la meditación. De tal forma que al final la mente queda absorta en el objeto, para finalmente la mente quedar exhausta. Y cuando queda exhausta, acaba ocupando su campo o su espacio. Eso es lo que se logra con la meditación. Y finalmente se da el último proceso, que es la contemplación, cuando se da el samadhi. ¿Qué pasa ahí en la contemplación, en el samadhi? Pues bien, la mente ya está exhausta. Al estar exhausta, la mente ya está en calma total, hay atención plena. Por lo tanto, la luz de Buddhi puede reflejarse perfectamente en ella. Como sabéis, la luz de Buddhi es una luz, digamos, integradora, la luz de la sabiduría. Y entonces la conciencia se abre plenamente a esta luz de Buddhi. Cesa toda actividad analítica y comparativa. Desaparece el observador y el yo. Desaparece toda idea o concepto de separatividad y se produce la fusión de la conciencia con el objeto del pensamiento o el objeto de la meditación. Y entonces, dicho de una forma metafórica, se levanta el telón y aparece en el escenario lo que siempre ha estado ahí, subyacente detrás de cualquier experiencia o actividad, que no es más que el ser. Y entonces percibimos al ser, contemplamos al ser, y por lo tanto podemos identificarnos con él y por lo tanto realizar la unión con el ser. Y se produce lo que se conoce como liberación o iluminación espiritual, lo que se conoce como el samadhi. En el Vedanta a eso se le llama moksha, en el budismo se le llama nirvana, y en otras corrientes místicas con distintos nombres o adjetivos, todos correctos, ¿de acuerdo? Bien, llegado aquí a este punto, bueno, por cierto, en este proceso este último paso, digamos en el samadhi, introduce la unión, es cuando la persona que lo logra se da verdaderamente cuenta
de lo irreal, ilusorio, que es ahankara, el ego, y por lo tanto logra desidentificarse con él. ¿Por qué? Así poder identificarse con el ser. Ahí es cuando verdaderamente se da cuenta, coge conciencia de que el ego es totalmente irreal, ilusorio. ¿De acuerdo? Bien, llegado aquí a este punto, a ver cómo lo digo para no ir un mínimo de orden. Aquí voy a citar una frase de un maestro Zen, que aún no sé si alguno de vosotros habéis oído hablar de él, que se llama Suzuki Roshi. Y este señor, hablando sobre este proceso meditativo, decía que, estrictamente hablando, no existen personas iluminadas, existe actividad iluminada. Fijaros de la importancia de la frase. No existen personas iluminadas. Estrictamente hablando, existe actividad iluminada. Os lo dejo ahí para que penséis. ¿Por qué digo esto? En nuestra cultura, fundamentalmente occidental, por diversos motivos, tendemos a idealizar todo este proceso de la meditación y, por lo tanto, el último objetivo de la meditación, que es el samadhi, y tendemos a identificar y pensar que una vez que lo logremos vamos a quedar iluminados para siempre. Pues no es así. Hay una frase que ahora citaré porque de donde la he quitado: no existe la jubilación iluminada. Una vez que te iluminas no quedas iluminado para siempre. Eso se acaba. Pasado un cierto tiempo vuelves a la realidad y vuelves a tener que necesitar el ego para vivir. ¿De acuerdo? Hablaremos ahora un poquito de esto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué he puesto esto aquí? Dentro del samadhi, las personas que lo alcanzan inician otro sendero espiritual, donde hay que pasar por una serie de fases. Y no creáis que sean fáciles, ¿Qué son? Esto es una consideración dentro del Vedanta, porque no sé si antes me olvidé hablar, no sé, pero bueno, ahora ya no lo voy a citar, porque si no. Bien, sabéis que dentro del Vedanta hay varias corrientes, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el Advaita Vedanta. Aquí en el occidente, no sé si lo dije antes, el Advaita Vedanta lo introdujo Swami Vivekananda. Bueno, pues en el Vedanta se conoce que dentro del samadhi se dan tres estados, que son Savikalpa, Nirvikalpa y Sahaja Samadhi. En el Raja Yoga, que es lo que propugna Patanjali, también se habla de 7 estados, pero que no son 7 estados, bueno, son fundamentalmente 2. Son el Sampayata Samadhi y Asampayata Samadhi. El Sampayata Samadhi equivale al Savikalpa y el Asampayata Samadhi equivale al Nirvikalpa. Lo que pasa es que el Vedanta después habla de un tercero estado mucho más superior, que hablaremos de ello. Pero estos son simplemente consideraciones. Que bueno, que estamos hablando de lo mismo. Son distintos nombres para hablar de lo mismo. Entonces, ¿qué es eso del Savikalpa? Bueno, el Savikalpa es digamos, el primer estado de iluminación que puede experimentar una persona. En este estado la persona alcanza la iluminación espiritual, abandona su conciencia humana y entra, digamos, en un mundo, en un estado de conciencia donde todo está hecho. Él no tiene que hacer nada, dicho así de una forma así breve y sencilla. Entra en este estado de una forma repentina, a través del proceso de la meditación. No lo puede controlar, de tal forma que cuando lo alcanza, el proceso de iluminación o la iluminación le dura poco tiempo, minutos, incluso hablan de horas, como mucho 2 o 3 horas. Y así como viene se va, de forma repentina, no tiene control sobre él. ¿De acuerdo? Y después vuelve al mundo físico. Vuelve al mundo físico. Este es el estado Savikalpa. Dentro de este estado Savikalpa hay también diversos estados, que es por lo que el Raja Yoga, que a esto le llama Sampayata Yoga, después hay diversos estados, niveles de perfección, de iluminación dentro de Savikalpa. Después tenemos Nirvikalpa. Nirvikalpa es un estado de Samadhi muy superior, radicalmente distinto a Savikalpa. Tan distinto
que creo que en estos últimos siglos creo que pocas personas lo han alcanzado, poquitas. No voy a decir el número, poquitas. Este estado nirvikalpa, aquí la persona, se supone que aquí es el estado de iluminación que alcanzan los grandes maestros. En este estado la persona pierde evidentemente su conciencia humana y adquiere una conciencia pura, siente la dicha y se acaba convirtiendo en dicha. Dicho así de una forma breve y sencilla. En este estado alcanza un enorme poder, siente un enorme poder. Alcanza aquí, lo que se conocen como los siddhis, algunos. Aquí alcanza unos poderes inimaginables. En este estado de nirvikalpa, la persona sí tiene control voluntario sobre la iluminación, de tal forma que puede entrar y salir de él a voluntad. Puede volver al mundo físico y a través de una meditación puede volver otra vez inmediatamente a estar en ese estado iluminado, pero con la condición, con los siguientes inconvenientes. Primero, la persona que está en este estado de nirvikalpa, en este estado de conciencia pura, no puede estar al mismo tiempo en el mundo físico, no puede estar realizando tareas en el mundo físico, porque el alma está en ese otro plano, en ese otro mundo, en ese otro estado de conciencia. Otro aviso. Se considera, eso dicen, se considera que la persona que está en este estado de nirvikalpa durante más de 18 o 21 días corre el peligro de que la conciencia, su alma o conciencia humana no pueda volver. Entonces no pueda volver a ejercer funciones físicas en el mundo físico. Ese es el peligro que corre en el estado nirvikalpa. ¿De acuerdo? Y pues finalmente hay un tercer estado, que es ya el culmen, es el sahaja samadhi. En este estado, las personas que lo alcanzan tienen este estado de nirvikalpa, pero con la característica de que pueden convivir, estar permanentemente, pueden mantenerlo todo el tiempo que quieran, y al estar al mismo tiempo a realizar las tareas en el mundo físico. Pueden compaginar el estado iluminativo con la vida diaria, con la vida en el mundo físico, cosa que no se puede hacer en nirvikalpa. Este estado se supone que lo han alcanzado los grandes avatares, y no todos, me parece. Así que ya os podéis imaginar. Pues digo esto y como una pequeña aclaración para lo que voy a decir a continuación, que voy a atreverme, antes de afrontar las reflexiones con respecto al ego, para deciros de por qué no debemos ni eliminar ni debilitar el ego, que eso no lo voy a exponer, simplemente lo voy a leer en 2 minutos, lo liquido. Pero aquí ahora, llegado a este punto, y ya que lo digo para las personas que tengáis un interés por saber qué es eso, saber un poco más de la meditación y las dificultades que supone el mundo espiritual, ese proceso, ese sendero espiritual una vez para poder alcanzar el samadhi, me voy a atrever a recomendaros un libro de un escritor norteamericano que se llama Jack Kornfield, y el libro se titula Después del éxtasis, la colada. El título ya lo dice todo. Este libro es un libro que a mí particularmente, ya lo había leído ya hace tiempo y ahora para la charla lo volví a leer otra vez. Me parece que es un libro que no tiene desperdicio ninguno. Voy a hablar un poco del autor para sentar un poquito las bases, ¿no? Este señor es psicólogo, pero aparte de psicólogo, que es su actividad profesional, él como actividad personal tiene formación budista. De hecho, creo que de joven llegó a ser monje, pero después lo dejó. Ahora tiene familia, tiene hijos, y ahora actualmente creo que anda como un verso libre por ahí. Creo que mantiene alguna vinculación con el budismo y se dedica exclusivamente a crear grupos de meditación, a dar talleres de meditación, y anda por ahí recorriendo, dando conferencias por el mundo. Y creo que fue uno de los principales introductores, o el principal introductor de la meditación vipassana en Estados Unidos.
Y yo me imagino que debido a su actividad de psicólogo es lo que le permitió, digamos, escribir este libro, porque este libro es un libro muy testimonial, donde aparecen testimonios, no solamente de él personales, sino testimonios de diferentes maestros de corrientes místicas y religiosas, tanto de la cultura oriental como de la cultura occidental, donde hablan cada una de estas personas, no cita nombres, solamente habla de personas y experiencias, y son testimoniales, son verídicas, veraces, donde hablan de las dificultades que han tenido para lograr el proceso de Samadhi, y una vez que lo han logrado, las dificultades que incluso han tenido para volver a tenerlo. Es un libro muy desmitificador sobre la espiritualidad y sobre la meditación, que nos quita un poco ciertas idealizaciones que a veces realizamos sobre este aspecto. Y yo te digo, es un libro fácil de leer y que no tiene desperdicio, sobre todo para los que estéis interesados en eso. Yo lo recomiendo. Ahora ya, pues si vosotros lo queréis coger, queda ahí. Bien, además de ahí saqué yo la famosa frase que dije antes de que no existe la jubilación anticipada. De aquí salió esa frase. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues entonces ahora, ya para rematar la charla, voy a hacer las consideraciones, reflexiones de por qué al ego no lo debemos eliminar. Y digo, bueno, el ego. A nivel popular reina la confusión, juicios de valor, hechos a la ligera, conclusiones fuera de la realidad y un sinfín de ideas y opiniones que no tienen fundamento alguno. Frases tales como, esa persona tiene mucho ego, otra. Hay que aniquilar el ego, otra. Tal o cual maestro tiene un gran ego, otra. Aquel otro gurú es tan humilde que no tiene ego, otra. Para no tener ego o desprenderse de él, no se deben tener posesiones o bienes materiales, y así sucesivamente. Por lo tanto, esto es una incontable serie de afirmaciones gratuitas. De tal forma que en nuestra cultura occidental, pienso yo, a lo mejor estoy equivocado, parece circular la idea de que el ego tiene que ser eliminado. Pues no, señor. Entonces hago aquí unas alegaciones y digo, no se puede vivir sin ego. Dice, sin ego no se puede vivir, ya que de ser así no habría existencia individual. Lo que había dicho el doctor Taine. De acuerdo con las tradiciones orientales y con la mística occidental, se puede vivir utilizando, como es obvio, el ego y vivir sin llegar a identificarse plenamente con él. Es compatible. Es compatible. Además hay otra cosa que es importante que creo que no la cité antes. Muchas veces en clases de yoga, lo dice Kailas y lo dice Madhava, ¿no? De poner la mente a nuestro servicio. Hombre, si tenemos que poner la mente a nuestro servicio y tenemos en cuenta que la mente está formada por Chitta, Manas, Buddhi y Ahankara, pues tienen que estar los 4 elementos de la mente a nuestro servicio. No puede estar el ego campando a su aire, a su libre albedrío. ¿De acuerdo? Bien, y aquí ahora me gustaría citaros unas frases de Ken Wilber. No sé si conocéis a Ken Wilber. Ken Wilber es un pensador norteamericano, psicólogo y también periodista. Bueno, es filósofo también. Fue uno de los creadores de la escuela de psicología transpersonal, que después la abandonó y después creó la famosa psicología integrativa, que es un gran conocedor. Además tiene un montón de libros sobre el yo, que bueno, no es fácil de leer, pero bueno, los tiene también libros más sencillos, ¿no? Donde habla que, por ejemplo, el yo, hay 3 tipos de yo, ¿no? Habla de un yo integral, habla de un yo físico, de un yo psíquico y de un yo social. Bien, con Wilber, respecto a esta visión idealizada que tenemos sobre los grandes maestros y sobre el proceso iluminativo, dice lo siguiente, mira, se tiene la curiosa idea de que los sabios, místicos, buscadores sinceros de la verdad, no tienen necesidades ni deseos carnales, y se pasan la vida sonriendo y que de cintura para abajo están muertos. Se me antoja lamentable que se crea que los sabios no tienen problemas con las cosas que conciernen a todo el mundo, como el dinero, la comida, el sexo, o como si la mística o espiritualidad no sirviera tanto para vivir la vida con plenitud como para reprimirla. Esto se refiere a lo que os decía yo antes. Hoy en día se considera el cuerpo como un elemento importante y no como un obstáculo,
para vivir o la vida plenamente, o simplemente para poder experimentar la iluminación o la espiritual o la liberación total. No tiene por qué ser ningún obstáculo. ¿De acuerdo? Bien, de aquí ahora llego a la siguiente reflexión. Del ego a la ampliación de la conciencia. Por lo tanto, el aprendizaje no consiste en aniquilar el ego, destruirlo, eliminarlo, vivir sin él, lo que nos llevaría no a la sabiduría, sino a un estado caótico de psicosis, lo que diríamos no tendríamos una vida mental significativa, ¿no? Más bien la tendencia inteligente sería aceptarlo, buscar el refinamiento para salir de la identificación, digamos el refinamiento, pulirlo, ponerlo a nuestro servicio, modelarlo, para salir de la identificación con lo burdo, lo pasajero e impermanente, y en saber ampliar el espectro de la conciencia y extenderla hacia la totalidad, saliendo de esta manera de la fragmentación del yo o ego, lo que decíamos antes, que en el último extremo le hace darse cuenta al sabio que no es lo más elevado de la existencia. ¿De acuerdo? Bien, y esto es otra reflexión que yo ahora no puedo citaros la fuente porque no sé dónde la he quitado, pero que me parece muy importante. Dice, es un hecho contrastado que un camino hacia la liberación requiere un ego fuerte y poderoso, y con la condición de llegar a trascenderlo, porque esta es otra de las vías o caminos que se tienen dentro, que propugna también el Vedanta, ¿no? Que se puede llegar a trascender, no solamente convivir y tener el ego equilibrado, ¿no? O pulido, sino que también lo puedes llegar a trascender. Ahora hablaremos un poquito sobre ello, lo cual requiere vigor, valor, inteligencia y deseo de libertad. Por lo tanto, una mente, si tenemos el ego debilitado, una mente débil no puede tener este objetivo, porque no tendríamos ni vigor, ni valor, ni inteligencia, ni deseo de libertad. Una mente débil, psicológicamente, no va a conseguir el proceso de liberación. Dice este señor, que ahora no puedo decir quién es porque no lo sé: puedo asegurar por vivencias muy cercanas con maestros altamente considerados que sus egos eran y son abrumadoramente absorbentes y diamantinos. Así. Bien, lo dejo ahí. Y ahora os voy a decir una reflexión de Ramana Maharshi, que es uno de los exponentes del Advaita Vedanta, de una de las ramas del Advaita Vedanta, que habla referente al ego. Dice: si por otro lado el ego es débil y enfermizo, la falta de identidad con uno mismo solo nos hará pensar cómo fortalecerlo, lo cual ayudará inevitablemente a que uno piense más en sí mismo y no en ningún tipo de desprendimiento, lo que provocaría gran desasosiego o inquietud. Y entonces esto nos conduce a lo que decíamos antes, el vivir el ego con sabiduría. Dice, no se puede vivir sin ego, pero podemos sumergirnos en un estado desconocido que supuestamente no se lleva más allá del ego, a trascenderlo. Y aquí hay una frase que es preciosa, dice: hay deseos que atan, pero también hay deseos que liberan. El deseo de conocer profundamente al ego nos va a permitir refinarlo, pulirlo y por lo tanto aprender a trascenderlo, y ello es vivir con sabiduría. Es decir, que puede ser compatible alcanzar procesos de iluminación, estar y volver a sentirlos sin prescindir del ego. Y además, como hemos dicho antes, por todos estos estados, una vez que sientes o experimentas por primera vez un proceso iluminativo, esto no es permanente, tienes que volver a la realidad, y para volver a funcionar en la realidad necesitas el ego. Solamente en estos últimos estados puedes convivir en un estado donde ya no tienes ego, pero aquí, amigo mío, solamente han llegado los grandes avatares, al Sahaja Samadhi. Ahí puedes estar en un estado de conciencia puro, donde el ego normalmente no lo vas a necesitar, pero al mismo tiempo puedes compaginarlo con las funciones diarias del mundo físico. Bien, ya para tramitar esto ya al final, decir, no obstante hay varias formas, esto ya es una reflexión del Advaita, ¿no? Vedanta. No obstante hay varias formas de alcanzar esta trascendencia. Ejemplo de ello es el cuarto estado conocido como Turiya. Esto es lo que proponen en el Advaita Vedanta, ¿no?
Hablan de un cuarto estado que Turiya, que el Turiya no viene a ser más que el Nirvikalpa. Lo que pasa es que ellos ya le llaman el cuarto estado Turiya. Ramana Maharshi dice, se refiere a Turiya como el estado de dormir despierto. Se trata de un estado de conciencia pura. También se le llama Nirvikalpa. Turiya representa la conciencia libre de toda influencia material. Esto, si habéis alguna vez escuchado algo sobre las Vaitas, sabéis que en las Vaitas se considera que la conciencia tiene tres estados: el estado de vigilia, el estado de sueño y el estado del sueño profundo sin sueño. Y por lo tanto Turiya es el cuarto estado. Por eso hablan del cuarto estado, ¿no? Donde la conciencia es pura, no hay conciencia dual, ¿no? Bien, y al final esto lo remato con una reflexión que, bueno, ya que me he pasado ya unos cuantos minutos, voy a pasar otro minuto más. Y es una reflexión que saqué del Mandukya Upanishad, donde hace una comparación, lo digo como un comentario para referirlo sobre la frase Om, ¿no? Dice, en el Mandukya Upanishad se hace una interesante analogía entre los 4 estados de conciencia y la sílaba Om, conformada por las vocales A, U, N. Dice, A expresa el estado despierto, y que es un sonido áspero producido por la boca bien abierta. U expresa el estado de sueño, que es un sonido sutil producido con la ayuda de los labios. Y M expresa el sueño profundo, con labios cerrados, reverberando en la garganta la M, ¿no? Vocaliza el gozo de la conciencia sin sueño del sueño profundo. Esto tiene mandamiento. El cuarto estado no tiene fonemas constituyentes. Podemos pensar en él como el silencio del cual todos los sonidos emergen, o como la unión de las 3 formas o de los 3 fonemas en una sílaba, que es On, expresando la unidad de los 3 estados en la única conciencia no dual. Esa es una comparativa que hace la Taita con el mantra Om, ¿no? Con la sílaba Om. Es como simplemente información añadida a todo lo que hemos dicho. Bueno, pues si queréis alguno de vosotros a decir algo o expresar algo sobre el ego o alguna apreciación, pues mira, sé que es un tema controvertido, que a lo mejor alguno de vosotros no lo comparte, pero esto es lo que considera fundamentalmente el Vedanta, y creo que también mucha gente dentro de la corriente del yoga. Me parece así, ¿no, Kailas? Por lo tanto, si queréis decir algo o aportar algo, nada, estáis jubilados. Tanto tiempo aquí ya. Bueno, yo sí quiero decir algo con respecto a esto para aclararlo un poquito más. Pues venga, adelante. Si estamos hablando precisamente del ego, y estamos hablando que vivimos en Maya la ilusión, haciendo una analogía, por supuesto, suponiendo que vivimos como si fuera un videojuego, el ego viene siendo el personaje que elegimos jugar en el juego, ¿sí? Nosotros somos la persona y decidimos jugar un juego y elegimos un avatar o una personalidad, y ese es el ego. Evidentemente no puedes eliminar el ego, porque entonces no puedes jugar el juego. De lógica, entonces cuando ya no juegas el juego, ya dejas de estar aquí y evidentemente ya no hay ningún sentido, porque el juego lo estás jugando para vivir una experiencia, para tener experiencias de vida, que es la verdadera razón por la que estamos aquí. Porque si analizamos desde el punto de vista de que somos conciencia pura, o chispa, o atman, o como lo querráis llamar, una parte ínfima de la unidad única, o de Brahman, o como lo que prefieráis llamar, o Dios, o lo que sea, o sea que somos chispa divina, en realidad ya estamos iluminados. Pero no aquí. La idea es jugar el juego, vivir las experiencias, aprender de dichas experiencias, pero ¿qué es eso que tenemos que buscar? Esa iluminación. Hacernos conscientes de que no somos el jugador, somos el observador, el que está atrás viendo cómo tu avatar o tu personaje está jugando el juego de las experiencias de la vida. Entonces, el ego no lo podemos eliminar, evidentemente, porque terminamos cortando el juego, se acaba el juego. ¿Sí? Así de fácil.
Manuel a lo mejor no está de acuerdo, ¿no? Manuel, con el ego, Manuel tenía otro concepto del ego, ¿no? Hombre, es que curiosamente, quizás a través de ciertos instructores o de ciertos maestros, pues que a veces nos venden un poco humo o nos venden un poco la moto, como se dice vulgarmente, a veces pues asistimos a ciertos talleres o a ciertos retiros, pensando de que, bueno, pues podemos alcanzar un estado iluminativo. Por cierto, hablando del estado iluminativo, deciros una cosa. Todos, seguramente, bueno, no seguramente, no, pero cualquiera de nosotros puede alcanzar un estado iluminativo. Pero ¿qué pasa? Que lo alcanzamos, pero es tan breve, dura tan poco tiempo que no somos conscientes que hemos alcanzado ese proceso iluminativo. Eso lo podemos experimentar mismo, por ejemplo, en la naturaleza. A veces podemos alcanzar un estado de tal y dices, pero claro, es tan breve, dura 1 segundo o 2 segundos que no te das cuenta y no lo identificas con un proceso iluminativo, ¿no? Con eso quiero decir que no es que sea un objetivo que, bueno, pero que no es fácil tampoco alcanzarlo, ¿eh? Y por cierto os voy a comentar un detalle. En ese libro que os he dicho antes, se me quedó grabado el testimonio de un maestro de una disciplina que ahora no recuerdo cuál era, mística, que llevaba ya más de 30 años practicando la meditación y aún no había experimentado, y era un maestro, y aún no había experimentado ningún proceso iluminativo, y eso lo tenía preocupado. Lo tenía muy preocupado porque él hacía su trabajo diario, hacía todo lo que tenía que hacer, meditando todos los días, su tiempo, practicando lo que tenía que practicar. Todos sabemos la teoría, pero no alcanzaba el proceso meditativo hasta que lo alcanzó. ¿Con esto qué quiero decir? Que a veces, como a veces dice Madama, ¿no? Cuando nos ponemos a meditar ya pensamos que ya la meditación tiene que venir. Nosotros no tenemos que, cuando nos ponemos a meditar no tenemos que poner expectativas, ¿no? Nosotros tenemos que poner las condiciones y después ya vendrá. Si tarda en venir, pues tarda. Tú pon las condiciones. Pues yo creo que a este señor le pasaba algo parecido, a este maestro. Yo esperaba demasiado. Y esto es un testimonio. Pero lo curioso de este libro, que es lo que a mí siempre me llamó la atención, que bueno, a mí me pareció muy extraño cómo logró este señor esos testimonios, porque es muy difícil que un maestro hable de su vida espiritual, porque es una cosa muy personal, muy íntima, como mucho lo habla con su propio maestro. Quizás él, porque es psicólogo y es a lo mejor una persona que tiene cierto prestigio en el mundo espiritual, pues las personas se abren a él y le comentan a lo mejor esos problemillas, entre comillas, en el mundo espiritual, ¿no? En el camino espiritual, ¿no? Y le hablan de sus neurosis, de sus problemas, incluso de sus problemas familiares, que después de alcanzar la iluminación siguen teniendo problemas familiares, que tienen problemas con su esposa, que tienen problemas con sus hijos, que tienen... Sí. ¿Me entiendes? Y son personas que ya han experimentado la iluminación, que la han vivido, pero ya sabemos, dura minutos, o puede durar horas. Sí, en la vida. Nada más. ¿De acuerdo? Después volvemos a necesitar el ego para vivir. En nuestro mundo físico, si no tenemos ego, los únicos que se pueden permitir el lujo de estar en este mundo físico y prescindir totalmente de ego son los que están en el Sahajana Samadhi, que parece ser que han sido algunos avatares, algunos, no todos, algunos. Eso dicen, Yo no tengo ni idea, no sé, no... Por ejemplo, dentro del budismo, cuando alcanzan el nirvana, además creo que en el libro también lo citan, en el budismo también se considera que hay también fases. Una vez que entras y experimentas por primera vez la iluminación, el nirvana, después inicias un sendero donde tienes que pasar, creo que por 3 o 4 fases, no me acuerdo ahora. De hecho, los budistas consideran que la segunda fase lo han alcanzado muy pocas personas en los últimos siglos. La segunda fase. Imagínate la tercera o la cuarta. Pues nada, Manuel está todo. Bueno, pero no te preocupes que te quedan muchas vidas. No te preocupes que te quedan muchas.
Te cobran muchas vidas. No hay que sacar nota en la primera vida, ¿eh? Eso hay que se preocupe. Claro, no te preocupes como aquel que llevaba 30 años meditando y aún no ha salido iluminado. Me caches en Dios, ¿qué me pasa? Cada una vez, ¿qué es lo que me falla del manual de instrucciones? Bueno, es que es verdad, hay que sonreír. No se soltaba ni una. Nos ocuparemos del día a día. Claro, A ver, ¿qué queréis? ¿Alguna cosa? ¿O alguien quiera comentar algo? Porque no solamente preguntarme a mí, alguien que quiera preguntar y comentar algo, aportar algo sobre lo que hemos hablado, ¿no? Ya que estamos así ahora en plan distendido. Pues nada, si no hay nada, pues lo dejamos, lo zanjamos y ya es bastante tiempo, son las 12:30. Bueno, muchas gracias por la atención y...